Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Bueno, las leyes para mí son reglas que han sido analizadas y estudiadas por personas de acuerdo a las necesidades que tiene un pueblo para regular el comportamiento o ayudar a la gente. Para ayudarnos a llevar una vida mejor y podernos respetar unos a otros. Sesión 77. Es de ley. Propósito. Identificarás qué son y para qué sirven las leyes en la vida social. Cuando escuchamos la palabra ley, sin duda alguna, la asociamos a otros términos como autoridad, justicia y reglamento. En este sentido, saber cuál es la definición del término ley y para qué sirven las leyes en nuestra vida diaria son las dos preguntas fundamentales a las que daremos respuesta con ayuda de nuestros invitados del día de hoy. Recibimos en este espacio a la maestra Claudia del Pilar Ortega. Ella es directora general adjunta para la articulación curricular de la educación básica de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Y también al maestro Arturo Chávez López, profesor y secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. ¿Cómo podemos definir el concepto de ley? Doy la palabra a la maestra Claudia del Pilar Ortega. Muchas gracias. Lo que es importante establecer aquí es que las leyes son un conjunto de señalamientos que se ponen por escrito y que también son conocidos como preceptos, mandatos o artículos, cuya función es establecer límites y marcos de acción para los ciudadanos de una sociedad determinada. Es importante decir que estos leyes o acuerdos establecidos en conjunto tienen que ver mucho con las ideas y la cultura de cada sociedad, de tal manera que si bien hay algunas leyes o preceptos que podemos considerar como universales, por ejemplo la convivencia pacífica, que es algo que se busca en un número amplio de sociedades alrededor del mundo, también es importante destacar que las leyes específicas tienen que ver mucho con las maneras de ver y entender el orden de las sociedades. Entonces, por ejemplo, tenemos países europeos en donde tocar el claxon es infringir la ley, salvo que sea por una razón de peso como una emergencia, y tenemos otras sociedades como por ejemplo en Egipto, en donde tocar el claxon es parte de la cultura y cuando uno lo hace no está infringiendo ningún mandato o ninguna ley. Para nuestro siguiente ponente, maestro Arturo Chávez López, ¿podría añadir en su respuesta cuál sería entonces la diferencia entre una ley y una norma? Sí, la idea de norma es que es un concepto mucho más amplio, es un concepto social que incluye la obligatoriedad solo para los grupos que se acatan a esa norma. Hay normas de carácter moral que competen a determinados grupos sociales, hay normas establecidas en organizaciones sociales o políticas que solo son obligatorias para estas organizaciones sociales o para estas organizaciones políticas. Hay normas institucionales que son competentes para ciertas instituciones. Entonces, el concepto de norma es un concepto muy amplio que incluye desde la moralidad de los sujetos, es decir, los valores a los que se apegan, en los que creen, de los que están convencidos y se someten a ellos, hasta normas jurídicas o normas políticas. Entonces, el espectro de norma, el concepto de norma es un concepto mucho más abarcador para la sociedad. Incluye a los grupos, a los individuos, a las familias y también a las instituciones. Ahora que tenemos claro lo que significa el término ley y su diferencia con la norma, demos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos se necesitan para el funcionamiento de la ley? Le doy la palabra al maestro Arturo Chávez López. Pues fundamentalmente la ley funciona si hay un poder judicial realmente que haga que estas leyes se acaten. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes son instrumentos que surgen del poder legislativo
pero son aplicados por el Poder Judicial. El Poder Judicial debe contar con todos los instrumentos, tanto formales como de posibilidad de ejecutar los castigos que se derivan de infringir una ley. Porque aquí hay que decir algo, las leyes cobran vigencia cuando se infringen estas leyes, es decir, cuando hay un delito que perseguir. Un delito es aquella violación a esa ley que establece una conducta del sujeto. Entonces, si hablamos de qué es lo que se necesita, pues se necesita todo un aparato judicial que va desde la existencia de jueces que conozcan las leyes, que sepan aplicarlos, todo un aparato legal burocrático y también el ejercicio de la violencia legítima, que es la policía o los agentes del Ministerio Público, como sistemas eficaces de cumplimiento de estas leyes. Muy ilustrativo. Pongamos atención a la participación de la maestra Claudia del Pilar Ortega para conocer más sobre este punto. Muchas gracias. Los elementos fundamentales para que las leyes se respeten es justamente contar con un gobierno, autoridad, cuya función es garantizar que hay un respeto y una activación de esas leyes por parte de los ciudadanos. En ese sentido, el gobierno autoridad también tiene la función de fijar límites para que no se cometan arbitrariedades ni abusos, de tal manera que, por un lado, podamos disfrutar del beneficio de esas leyes que están construidas para todos nosotros y también haya límites muy claros para aquellas personas que quieren traspasar y no se violenten los derechos humanos. En ese sentido, es importante señalar que las leyes nos otorgan al mismo tiempo derechos y obligaciones. Un ejemplo sería en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos derecho a una educación de calidad, de acceso libre y gratuito, pero también tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos a que se beneficien de esa educación. Avancemos con la última pregunta. ¿Cuál es la función social de las leyes? Para esto doy la palabra a la maestra Claudia del Pilar Ortega. Muchas gracias. Pues la función social de las leyes las podríamos dividir como en dos grandes aspectos. Por un lado, tienen la función vital de regular nuestras acciones para un beneficio propio, para un beneficio de la comunidad y para un beneficio a nivel social. Y por otro lado, también las leyes lo que hacen es favorecer una cultura de la legalidad en donde lo que se busca es que todos nosotros seamos partícipes activos del respeto y la observación de estas leyes. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué nos puede decir al respecto nuestro invitado, el maestro Arturo Chávez López? Las leyes buscan ordenar a la sociedad. La función de una ley es que en la sociedad haya el menos número de conflictos posibles, conflictos de orden familiar, conflictos de orden social en términos del barrio, la colonia, la calle, pero también conflictos entre instituciones. La función esencial es evitar el conflicto. Ahora, esto nunca se ha logrado. En todas las sociedades siempre hay un nivel de conflicto que la ley no puede evitar. Sin embargo, las sociedades que tienen una cultura de la legalidad, las sociedades cuyos ciudadanos conocen las normas jurídicas, las sociedades donde hay un respeto a la legalidad, son sociedades mucho más ordenadas, mucho más pacíficas, con menos conflictos sociales, porque todos ya saben a qué tienen que atener sus acciones como individuos o como grupos sociales. Entonces, si uno piensa cuál ha sido la función de la ley en la historia de la humanidad, pues la gran aspiración de un Estado de Derecho es que la sociedad viva con la mayor armonía posible y realizando sus objetivos, tanto individuales como colectivos, en paz y en apego a esta legalidad. Quiero agradecer de manera muy especial al maestro Arturo Chávez López y a la maestra Claudia del Pilar Ortega por haber participado en nuestro panel de opinión y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, fue un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias. En nuestra siguiente cápsula les presentamos el artículo 71 constitucional perteneciente a la sección 2 relativa a la iniciativa y la formación de leyes.
Vamos a conocerlo. El artículo 71 apunta que el derecho de iniciar leyes o decretos compete 1. Al presidente de la República. 2. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión. 3. A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y 4. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. En esta sesión vimos el concepto de ley, qué elementos se necesitan para el funcionamiento de una ley y cuál es la función social de una ley. Muchas personas asociamos la ley con la sanción, pero después de escuchar a nuestros ponentes, estoy segura de que todos tenemos una visión mucho más amplia de lo que son las leyes. Una vez más, agradezco su compañía. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus propias conclusiones.